Hola, buenas tardes. Gracias, Flor, por la transmisión. Bueno, agradecer a mis compañeros del C de Lima por el apoyo para que se lleve a cabo este evento, se transmita. Quiero dar la bienvenida al ingeniero José Carlos Mesalino y agradecer también la participación de los interesados para escuchar este evento. Bueno, en representación del Comité Local Cañete Yauyos. Le doy la bienvenida a todos ustedes y voy a presentar al ingeniero José Carlos Mesalino, quien es ingeniero ambiental con conocimiento de supervisión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, gestión y manejo de residuos hospitalarios. Además, tiene a cargo monitoreo ambiental. Actualmente es coordinador sanitario y de la gestión de residuos sólidos del Hospital de Emergencia ATE Vitarte. Bienvenido, ingeniero, muy buenas tardes. Con esto damos inicio a que usted pueda proceder con su introducción a los mapas de ruido ambiental, que es el tema que hoy vamos a tratar. Muy buenas tardes, ingeniero. Hola, muchas gracias por la introducción. Eh, Sean todos bienvenidos. Quería agradecer en primer lugar al Comité Local de Cañete por darme la oportunidad de hacer esta ponencia. Y bueno, a todos los presentes, pues de igual forma agradecer por su asistencia. Y bueno, comencemos con el tema a tratar, ¿no? El día de hoy lo que voy a presentar es una eh, breve introducción a lo que son los mapas de ruido ambiental, una metodología para acercarnos con precisión y de manera representativa, ¿no?, a esta temática que es eh, generar un mapa de ruido ambiental. Bien, bueno, como ya lo mencionaron, yo soy el ingeniero José Carlos Mesa. Actualmente estoy desarrollando un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad Nacional de José Agustín Sánchez Correa. Y pues soy ingeniero ambiental y me desempeño actualmente pues en la gestión de sanitaria y de residuos sólidos en el Hospital de Emergencia de Vitarte. A modo de introducción, podemos revisar estos datos. Por ejemplo, eh, la UEFA en el 2015 nos dice que en un estudio, ¿no?, sobre la contaminación sonora en Lima y Callao, ¿no?, el 90.21% de los puntos evaluados en la provincia de Lima y el 94.74% de los puntos evaluados en el Callao superan el estándar de calidad ambiental de ruido. En un estudio que realicé en el 2019 y el cual tomaré también de base o como estudio de caso para hacer esta ponencia, también encontré altos niveles de contaminación sonora, ¿no? Mejor dicho, eh, niveles de ruido que superan el ECA, ¿no?, que es la norma nacional. Entonces, el ruido, según la norma, se encuentra según el tipo de uso de suelo, ¿no?, en zonas residenciales, comerciales, especiales e industriales, ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias tiene el ruido ambiental en las comunidades, ¿no?, ya sean urbanas o rurales? Pues influyen en la eficiencia personal de las tareas rutinarias, interfieren en la comunicación oral, pueden generar trastornos del sueño y reposo, ¿no?, y hasta efectos psicofisiológicos, ¿no? ¿Qué otra, ¿Qué otro punto también está relacionado con lo que es el ruido ambiental? Por ejemplo, en una zona podría generar la reducción del precio de la vivienda, de los costes sanitarios, la reducción de las posibilidades de explotación del suelo y el coste de los días de exposición al trabajo. O sea que en una zona con altos niveles de ruido, pues de hecho que abarataría pues una vivienda, ¿no?, porque la haría de menor calidad, ¿no? El artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades nos dice, ¿no?, que dentro de las funciones específicas y exclusivas de las municipalidades distritales tienen esta función de fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos,
gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y del ambiente. ¿Con esto qué quiero decir? De que, bueno, las municipalidades en general pues tienen la función de fiscalizar o en otro término también tienen la función de vigilar, ¿no? De realizar una vigilancia de la contaminación sonora. Y como parte del estudio que realicé, pues apliqué lo que es la geoestadística, ¿no? Ya nos hiciste este punto, que pues, la geoestadística aplicada coteja y crea modelos que nos permite analizar los resultados del monitoreo ambiental. La metodología que voy a explicar ahora para hacer esta introducción a lo que es un mapa de ruido ambiental es la siguiente, ¿no? Por cierto, ah, creo que hay un comentario. Ingeniero, disculpe, se está escuchando entrecortado la exposición. Ah, ya. Ahí se escucha mejor. Hola. Me confirman para... Sí, ahí se escucha mejor, ingeniero. Y está un poquito muy bajito, me parece que está muy alejado del micrófono. Sí, estoy un poquito alejado. Ya. Sí, gracias. Bien. En todo caso, si es que hubiera también alguna consulta por el chat, podrían, por ejemplo, creo que hay un botón aquí para levantar la mano, no sé, sí, y en caso de sea necesario, pues, ¿no? No hay problema si desean que haga alguna aclaración de algún punto a medida que vamos avanzando, porque son regular cantidad de diapositivas. ¿Bien? Ya. Entonces, la metodología a aplicar es la siguiente, ¿no? Yo me he basado para hacer este estudio en lo que es identificar el ruido o evaluar el ruido de lo que son fuentes móviles lineales. Fuentes móviles lineales pues son avenidas, calles, ¿no? Por ejemplo, si es que hubieran trenes en una cierta zona, pues también, ¿no? Aquella vía donde transita un tren. Bien. En una segunda etapa, lo que se hace es aplicar el monitoreo de ruido ambiental. ¿Bajo qué protocolo? Pues el Protocolo Nacional de Medición de Ruido Ambiental. Tercer paso, hacemos el análisis exploratorio de datos. Con esto lo que vamos a hacer es pues, calcular ciertas medidas de dispersión, hacer diagramas de caja para excluir ciertos datos anómalos que se puedan generar en la medición o a su vez darles un cierto tratamiento, pues, ¿no? Cuarto paso, tenemos que se debe hacer una validación de los criterios para la aplicación de kriging a los datos espaciales. Eh, Hoy día no voy a tratar a fondo este punto, pero sí les voy a hablar sobre lo que es el kriging, ¿no? Quinto paso, tenemos la predicción espacial. Con predicción espacial, ¿a qué me refiero? Que voy a usar un modelo, ¿sí? Para interpolación espacial de datos, ¿no? No, perdón, el análisis estructural. Voy a hacer la identificación de un semivariograma. También más adelante les voy a explicar en qué consiste un semivariograma. ¿Bien? Delimitación del área de interpolación. Esto consiste en asegurar un área de interpolación en la cual yo sé pues que tengo un 95% de certeza de que es representativo, ¿no? Es decir, que tengo como máximo un 5% de error, ¿no? Bien. Y por último ya se aplica la predicción espacial y se generan los mapas de ruido ambiental. Ya. Entonces, como les mencionaba, en el 2019 hice un estudio en lo que es la contaminación sonora en el distrito de San Isidro en el cuarto trimestre del 2019. Eh, para darles un poco el contexto, la Municipalidad de San Isidro realiza la vigilancia, ¿no? De la contaminación sonora y lo hace de manera trimestral. Entonces, en ese momento, ellos tenían 54 puntos de monitoreo de ruido, de los cuales yo utilicé los datos para hacer los mapas de ruido, ¿no? Y aplicar esta metodología de modelos de geoestadística. Bien, tenemos un par de términos básicos para manejar a lo largo de la presentación. El primero es, ¿qué es la contaminación ambiental? Pues, ¿no? Se puede entender como la contaminación
de distintas matrices, ¿no? Aire, agua, suelo, en general de los recursos naturales, ¿no? En una manera que causa real o hay potencial daño a la salud humana o el bienestar, ¿no? Hablamos de potencial, pues cuando hay la probabilidad, ¿no? Tenemos, y hablamos ahí también de riesgo, ¿no? Porque el riesgo sabemos que combina la probabilidad con la consecuencia, ¿no? O causa daño a la naturaleza sin justificación, ¿no? Esa es una definición de lo que es contaminación. Luego tenemos lo que es contaminación sonora. Se entiende como cualquier sonido indeseado que tiene origen en las actividades humanas y además es considerado dañino o perjudicial para la salud humana o la calidad de vida. El sonido. El sonido se puede entender como, como el resultado de las variaciones de presión en un medio, comúnmente el aire, y estos cambios de presión suelen ser detectados por el oído humano. Y esto trae como resultado la sensación de la escucha, ¿no? Todo sonido posee fundamentalmente tres características, ¿no? Frecuencia, amplitud y longitud de onda, ¿no? O sea, con esta última oración, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Pues que el sonido es una onda, ¿no? Y pues para los que han llevado una pues clase anteriormente de física, pues saben que para caracterizar pues a una onda usamos estos tres parámetros, ¿no? Bien. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos ruido, una definición del ruido. El ruido se caracteriza por ser indeseado, inapropiado, causa interferencia, es un agente distractor e irritante, ¿no? En general es un sonido no deseado que perturba de manera negativa en el hombre o la vida animal. Claro, porque según esta definición, el ruido sería pues algo que nos genera una molestia, ¿no? Ruido ambiental, todos aquellos sonidos que pueden provocar molestias fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora, ¿no? El ruido ambiental eh, es ese conjunto, ¿no? de sonidos que se generan en un distrito, en una comunidad, en una infraestructura, ¿no? Todo ese conjunto de sonidos se llama ruido ambiental, ¿no? Cuando genera una molestia. Bien, ahora vamos a definir también lo que es la presión acústica. El sonido como onda, producto de una perturbación en el espacio medio, transporta energía acústica, provocando un cambio de presión con respecto a la atmósfera existente, ¿no? En otras palabras, la presión acústica sonora nos permite cuantificar la energía asociada al ruido, ¿no? Esta se expresa en pascales, ¿no? Bien. También se sabe, ¿no? que las ondas pues, llevan energía, pues, ¿no? Producto del movimiento que generan, ¿no? Entonces, el sonido pues también lleva esta energía, ¿no? ¿Y cómo lo cuantificamos? A partir de esta, eh, de esta magnitud que es presión acústica, ¿no? Unidad de medida, pascales. Niveles de sonido. Para las propiedades del sonido, por ejemplo, la presión, potencia e intensidad, dado que tienen un rango de valores muy amplio, en la práctica se debe expresar en términos de niveles, es decir, con respecto a un valor, ¿no? O una cantidad de referencia, ¿no? Un nivel se describe, por ende, como una fracción, expresado como 10 veces el logaritmo de la ratio de dos números, ¿no? Aquí tenemos la fórmula eh, que nos describe lo mencionado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de niveles, pues hablamos de una cantidad con respecto a otra, ¿no? Ahora hablemos de lo que es el nivel de presión sonora. Entre paréntesis, símbolo tenemos el LP, ¿no? El nivel de presión sonora es una de las cantidades de referencia para los niveles de sonido, como el nivel de intensidad de sonido, el nivel de potencia acústica y el nivel de exposición sonora, ¿no? Además, posee una buena correlación con la percepción del ruido y su medición es de bajo costo. El nivel de presión sonora se define de la siguiente manera. Y por aquí tenemos que este LP está en decibeles, ¿no? Quienes hemos trabajado ya con lo que es el monitoreo de ruido ambiental, estamos un poco familiarizados con esta unidad, ¿no? Y cuando hablamos de ruido decimos, ah, tiene tanta cantidad de decibeles, ¿no? O semeja tanta cantidad de decibeles, ¿no? Bien.
Entonces, aquí, ¿qué toma como referencia esta presión que es 2 por 10 a la menos 5, ¿no? Ahora vamos a ver de dónde sale este 2 por 10 a la menos 5. Para ello, veamos la siguiente tabla. Bien. Entonces, tenemos esta tablita donde tenemos ejemplos, ¿no? De fuentes con su respectiva presión y su nivel de presión sonora, ¿no? Para ambientes acústicos típicos y algunas fuentes sonoras, ¿no? Por ejemplo, entonces abajo tenemos este 2 por 10 a la menos 5, que es este umbral de la audición, ¿no? A 1 kHz. O sea, se podría decir que es como que el nivel de presión mínimo como para que nuestros oídos capten un sonido, ¿no? Se le considera como 0 decibeles, ¿no? 0 decibeles porque prácticamente es silencio, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, ruido urbano de noche, ¿no? Le corresponde 0.063 pascales, ¿no? Y tenemos que en decibeles, perdón, sería como 50 decibeles, ¿no? Una conversación normal le correspondería 0.02 pascales de presión y 60 decibeles, ¿no? Su nivel de presión sonora. Bien. ¿Qué otros términos más debemos manejar dentro de este mundo del monitoreo de ruido ambiental? Tenemos el nivel de presión sonora continuo equivalente en ponderación A. Todo ese número se resume en un símbolo que es el LAEQ. Es aquel nivel de ruido continuo que contendría la misma energía que el ruido monitoreado. En consecuencia, también tendría la misma capacidad potencial de dañar al sistema auditivo. Este LAEQ es un promedio. Por ejemplo, si es que nosotros medimos 15 minutos de ruido, mejor, perdón, 15 minutos en un punto, los niveles de sonido, ¿no? Vamos a medir y vamos a tener una serie de picos y bajos, ¿no? Entonces, el promedio de esto sería el nivel de presión sonora equivalente. Ahora, más adelante les voy a explicar también de qué va lo que es la ponderación. Bien, ¿qué es un nivel de presión de sonora máxima? Pues, de igual forma, tomando el mismo ejemplo, si nosotros tenemos 15 minutos de mediciones, los niveles de presión sonora son varios, oscilan, ¿no? Pueden ser altos o bajos, y el máximo nos va a leer como L máximo, ¿no? Saque el nivel máximo de presión sonora, ¿no? El cual es registrado durante un periodo de medición dado. También vamos a tener un nivel de presión sonora mínimo, ¿sí? Y luego, bueno, ahora hablemos un poco de lo que es el ruido ocupacional, ¿no? Según la DIGESA, se debe entender por ruido ocupacional aquel tipo de ruido que comprende exposición de los trabajadores a ruido, ¿no? Para lo que es el análisis de ruido ocupacional, también existe una norma, ¿sí? Y esto está relacionado al efecto directo que tiene que ver con un trabajador y su lugar de trabajo, ¿no? Para este tipo de análisis de ruido ocupacional hay que hacer la diferencia con el ruido ambiental porque para esto se tiene otra norma y se aplican monitoreos de ruido ocupacional, ¿sí? Entonces, siguiente definición, vamos a hablar de interpolación espacial, ¿no? Interpolación espacial es un método usado para estimar los valores de un fenómeno distribuido en alguna área dada, que usualmente se basa en los valores observados para un campo de estudio, ¿no? Los resultados del mismo son llamados superficies estadísticas, ¿no? Más adelante yo voy a hablar de lo que son superficies y niveles de ruido, ¿no? Que son pues estas superficies estadísticas, ¿no? Ahora hablamos de estadísticas porque al ser un resultado de una interpolación, pues hay un porcentaje de error, ¿no? Para esta superficie, ¿no? Por ejemplo, no una superficie de valores de ruido, pues. Y el shapefile, pues, eh, que es un tipo de formato, ¿no? Para datos espaciales que se usa en ArcGIS, ¿no? Para almacenar geometría no topológica y atribuir información para figuras tales como puntos, líneas, superficies y multiparches, ¿no? Es un archivo, es un tipo de formato muy conocido para quienes trabajamos con lo que es el ArcGIS. Bien, entonces, dentro de la metodología que había descrito al inicio,
estábamos hablando de lo que es uno de los primeros pasos, el monitoreo de ruido, ¿no? Entonces, en este estudio de caso, se aplicó la metodología de viales. Es decir, primero la municipalidad identificó las vías más representativas, por así decirlo, para hacer un estudio de ruido ambiental, ¿no? En el distrito. Y también definió sus condiciones operativas, ¿no? Ellos trabajan con un calibrador, tienen identificada su fuente de emisión, es el ruido proveniente del parque automotor. Tenemos también detalles técnicos del instrumento de medición. En este caso usaron un sonómetro de clase 1, ¿no? El cual también está calibrado, ¿no? Se tiene la posición o dirección del sonómetro, la cual se trabaja según el protocolo, ¿no? De monitoreo de ruido, ¿no? El sonómetro se ubica a 1.5 metros del suelo y está cubierto con una pantalla antiviento, ¿no? Tenemos características de la evaluación acústica. ¿Cómo se realizó el monitoreo, no? Se realizaron 6 mediciones en cada punto de monitoreo en modo fast, en ponderación A, ¿no? Medido en horario diurno y con una duración de 5 minutos cada una. En total, podríamos hablar de un tiempo de medición de 30 minutos, ¿no? Bien. Entonces, por aquí está también la definición de fuentes móviles lineales, ¿no? Como les decía, son vías donde transitan vehículos, ya sean avenidas, calles, autopistas, ¿no? Una vía de tren, una ruta aérea, entre otros, ¿no? Ahora, esos detalles, pues, de qué tipo de sonómetro puedo usar para un monitoreo de ruido ambiental, pues lo ubicamos en la norma. Aquí tengo un pantallazo de lo que es la norma. Y por ejemplo, pues podemos usar sonómetros de clase 1 o de clase 2, ¿no? Ahora, la diferencia que sí nos hace es de que si vamos a hacer uso de un sonómetro integrador o un sonómetro no integrador. En la actualidad, la mayoría de los sonómetros hace uso de esta integración, es decir, que nos va a dar el valor de la medición que estamos haciendo en equivalente, ¿no? Es decir, este LAEQT, ¿no? Ahora, en el caso de que tengamos pues, un sonómetro no integrador, seguimos este procedimiento, ¿no? Realizamos como mínimo 10 mediciones de un minuto cada una por cada punto de monitoreo, considerando el periodo de monitoreo definido, ¿no? En tu plan de diseño de monitoreo, ¿no? Se debe anotar cada uno de esos valores instantáneos y una vez se toman los resultados, se identificarán los valores, ¿no? L máximo y L mínimo y se calcula en base a una ecuación, ¿no? Que está en el protocolo de monitoreo. Bien. Entonces, pasamos a la segunda etapa de la metodología. Tenemos el análisis exploratorio de datos, la estadística descriptiva. Entonces, como les decía, vamos a hacer cálculo de unas medidas de centro y posición, mediana, percentiles, ¿no? Medidas de dispersión, la desviación estándar, medidas de forma, kurtosis y simetría, ¿no? Para saber cómo se comportan los datos en un primer momento. Aquí tenemos lo que es un diagrama de caja. El diagrama de caja nos sirve para analizar y saber si tenemos datos anómalos y que si requieren o no tratamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver también cómo se describe un diagrama de caja, ¿no? También se le llama diagrama de bigotes, ¿no? O diagrama de Tukey, que es el que diseñó este diagrama. En los extremos, bueno, tenemos extremo superior, extremo inferior, tenemos los cuartiles, ¿no? Que serían como los lados de la caja, cuartil superior, cuartil inferior, tenemos la mediana, ¿no? Y esas líneas que se les dice bigotes, ¿no? Y ahora abajo tenemos el- el punto lo que nos interesa más de este diagrama de caja, que es los puntos atípicos o datos únicos, ¿no? Bien. Una manera de hacer este diagrama de caja es como mejor dicho, de hacer este análisis exploratorio de datos es con este software libre que es el PSPT. Ahora, es muy similar su uso a lo que es el SPSS, así que también es un software para hacer análisis de exploratorio de datos, hacer estadística inferencial, ¿no? Y por ejemplo, aquí abajo ya he ingresado los datos de ruido en la primera imagen.
Por aquí tengo acá en la segunda imagen donde dice descriptivos, tengo la variable, tiene que estar en este campo para poder analizar esta variable. Y aquí tengo donde dice estadísticos, aquí marco qué estadísticos voy a calcular, ¿no? Que puede ser la mediana, la media, la desviación estándar, ¿no? Y luego ya me arroja esos valores, ¿no? Media, desviación estándar, asimetría. Bien. Ahora, eh, una manera también de hacer el diagrama de caja es con lenguaje en R, ¿no? Es decir, ir a un entorno de programación donde puedo aplicar R, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que he hecho es poner el código para poder usar el diagrama de caja, ¿no? La función que se usa es boxplot. Lo que es table es para leer los datos. Aquí en la primera imagen lo que tengo es la visualización, ¿no? Me muestra un par de puntos de lo que estoy cargando. Por ejemplo, en este caso he cargado un archivo de texto de ruido diurno, ¿no? Bien. Ahora, si desean también hacerlo con el SPSS, también se puede hacer el diagrama de caja, ¿no? Bien, y entonces por aquí, en la segunda imagen, ya tengo el resultado, es el diagrama de caja para ruido diurno, ¿no? Lo interesante de hacerlo en R es que me da los parámetros y también puedo poner los puntos de los valores como de esta manera, ¿no? Como estos puntos amarillos. Este se llama strip chart, ¿no? Eso lo hace un poquito más interesante, pues, el gráfico, ¿no? Y me muestra cómo se están distribuyendo los valores. Aquí también me da los valores, ¿no? Aquí estoy viendo cómo es que debo leer eh, los parámetros del diagrama de caja, ¿no? En este orden, ¿no? Tengo el límite inferior, el percentil 25, la mediana en 3, percentil 75 en la línea 4, límite superior en esta línea 5, ¿no? Y si es que hay o no valores atípicos, me dará aquí en OutNumeric. Y si por ejemplo tengo uno, también me dará el valor, ¿no? En este caso no tuve ningún valor anómalo o atípico. Ahora, en un segundo punto tenemos que hablar de lo que son los parámetros del semivarograma. Si alguna vez han usado lo que es el tree para interpolar datos en ArcGIS, cuando yo abro la herramienta del ArcGIS, me da una opción de seleccionar parámetros del semivarograma. Entonces, lo que yo hago en este estudio es profundizar también en qué consisten estos parámetros y cómo yo puedo calcularlos, ¿no? ¿Qué métodos tengo eh, para poder calcularlos, ¿no? Y así darle una especie de mayor eficiencia al momento de hacer mi estudio y no solamente usar los valores predeterminados, que no siempre serán los mejores, ¿no? Bien. Por ejemplo, vamos a comenzar con lo que es la función semivariante, ¿no? La función semivarianza posee tres parámetros, ¿no? Es el efecto Pepita, ¿no? ¿En qué consiste? Se entiende por la variancia no explicada por el modelo y se calcula como el intercepto con el eje Y. Aquí podemos ver la semivarianza y la pepita en el eje Y. Es un valor. También se le llama los errores en la medición de la variable. Se le considera eso. Tenemos la meseta o el SIL, que describe como la cota superior en el diagrama de la semivarianza, también como el límite de la semivarianza cuando h, es decir, la distancia, ¿no?, tiende al infinito, ¿no? Este eje x es h, que son las distancias. Entonces, cuando se alcanza este valor asintótico, por así decirlo, hablamos de la meseta, ¿no? Y el rango es aquella distancia, es decir, el valor h, a la cual la semivariancia tiende a ser constante, ¿no? Así indica la distancia, ¿no? En la cual las muestras son especialmente independientes unas de otras, ¿no?
Y el parámetro A es una especie de constante que se usa en, en las funciones, ¿no? Cuando escribimos los tipos de semivariograma. Ahora, lo que les voy a describir a continuación son los semivariogramas teóricos. Ahora, diferenciamos el semivariograma teórico del experimental. Ah, por aquí tengo una pregunta. ¿Qué me llevó a usar el modelo geostadístico en la calidad de ruido y qué modelo usé y software? Ya, sí, más adelante voy a explicar. eh, yo tengo lo que es, o mejor dicho, hay en la bibliografía hay un indicador que es el IGF o también el error cuadrático medio. Según eso, yo sé qué tipo de modelo de semivariograma tengo que usar, ¿no? Para los software que usé, hay uno que se llama VarioWin y también he usado la galería de PyCry de Python. Bien, entonces, como les iba diciendo, ¿no? Entonces, la semivarianza es una curva de varianzas, ¿no? De los datos de monitoreados de ruido, ¿no? Y ahora yo, esta, este diagrama, ¿no? Que yo voy a plotear de valores de semivarianza, yo lo tengo que aproximar a una función que es el semivariograma teórico, ¿no? Para eso yo uso, por ejemplo, el modelo esférico, ¿no? ¿En qué consiste el modelo esférico? Eh, Posee un comportamiento lineal a distancias pequeñas cerca al origen, pero este comportamiento cambia a mayores distancias, ¿no? Y alcanza la meseta en una distancia h igual a, ¿no? Giraldo interpreta este comportamiento como un rápido crecimiento cerca al origen, como se puede apreciar, ¿no? En esta figura, pero con incrementos marginales decrecientes, ¿no? Y entonces más abajo aquí tenemos la ecuación que representa a este tipo de modelo, ¿no? Siguiente, acá, ya, modelo exponencial. Ahora, para el modelo exponencial, pues voy a usar una función exponencial para describir mi semiparalelograma teórico, ¿no? ¿Qué lo caracteriza a este modelo? Es que eh, para alcanzar la meseta asintóticamente, el rango ha definido por el 95% de la meseta, ¿no? Esta es su definición. Creo que ya. Entonces, se debe aplicar este modelo cuando la dependencia espacial tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Respecto a la distancia y uno es de los modelos más usados. Sí, siguiente. Modelo gaussiano. Ahora, bueno, también para recordarles, ¿no? Quienes hacemos estudios, pues, y hacemos también lo que se llama la contrastación de hipótesis. Conocemos esta curva, ¿no? Que es como la curva, la famosa curva de Gauss, o también llamada curva de campana, ¿no? Que también se ha usado para aproximar los semivariagramas. ¿Qué caracteriza esto, no? De igual manera, el rango estará definido al alcanzarse el 95% de la meseta. Identifica que la dependencia espacial es nula en el infinito, ¿no? Y se aprecia que este modelo tiene como principal característica su forma parabólica. ¿Ok? Tres modelos matemáticos. Hay más modelos, sí. Los software usan más modelos, pero estos son tres básicos y que casi siempre me han dado como para usarlos, ¿no? Bien. Ahora, ese es un ejemplo de cómo eh, obtener estos semivariagramas, ¿sí? En este caso lo que he usado es el software VarioWin y lo que pueden ver en la pantalla es el, el módulo de Prevar 2D. Ahora, el software de VarioWin. El software de VarioWin es es como el ArcGIS, es como un entorno de 4 a 5 módulos en los cuales se puede hacer varios tratamientos de este tipo geoestadístico. Ahora, ¿cómo yo ingreso mis datos? Tengo que ponerlos en un archivo de bloc de notas o de tipo TXT, ¿no? Perdón, un archivo de formato .dat. Esto para guardarlo como .dat. Primero creo mi bloc de notas
y luego en archivo, guardar como, ahí puedo seleccionar si es que lo guardo como punto .dat. ¿Bien? Ahora, tiene que tener este orden porque este programa lo lee de esta manera. Primero se debe poner el nombre del documento, se pone cuántas variables tengo, pongo los encabezados de las variables y ya luego pongo los números de datos, ¿no? Eso también pude haberlo pasado de Excel a TXT, pues, ¿no? Para que también se les haga más fácil, ya que ahora normalmente trabajamos con Excel, ¿no? Y bueno, aquí ¿qué variables tengo? En primer lugar, el nombre de los puntos del 1 al 54. Tengo las coordenadas de los puntos de ruido. Tengo la coordenada este, norte, ¿no? Estamos usando el sistema UTM. Luego tengo el promedio, o sea, el LAEQ, ¿no? Nivel equivalente de presión sonora en decibeles A, ¿no? Es decir, los 54 valores que han sido monitoreados para el ruido van ahí ubicados, ¿no? En ese orden. Bien. Entonces ya luego cuando tengo mi archivo en este formato, lo ingreso al módulo de Prevar 2D. Bien. Lo ingreso al módulo de Prevar 2D. Aquí me va a decir, ¿no? Luego de que busco el directorio, va a decir, selecciono este archivo que se llama prueba 1.dat, ¿no? Y le doy en OK. Luego, lo que me hace este módulo es hacer una combinación de pares, ¿no? Acá me va a dar un número de pares 624, ¿no? Para estas cuatro variables. ¿A qué me refiero a pares? De que va a combinar, ¿no? Todos estos niveles de ruido los va a poner como si fuera una función de tipo paréntesis x, y, ¿no? Bien, siguiente. Bien, luego tengo el vario 2D, ¿no? Donde voy a ingresar. Luego de haber usado el anterior módulo, me va a resultar en un archivo .pcf. Este archivo .pcf lo tengo que ingresar a Vario 2D. En Vario 2D, lo que voy a hacer es seleccionar la variable que estoy analizando, que es LADG. Bueno, en este caso le puse LADG, pero bueno, sabemos que es el, el nivel de ruido, pues, ¿no? Ahora, ¿qué son estas fórmulas que tengo por aquí? Hay ciertos valores que no vienen por defecto, ¿sí? Como por ejemplo el lag size, que es el espacio de lags, y el número de lags, ¿no? Ahora, estos valores los podríamos ver eh, ya mayor a profundidad cuando nos pongamos a estudiar lo que son los envivaloramas, ¿sí? Aquí, a simple vista, vamos a verlo. eh, Ahora, me dice que es la mitad de la distancia máxima, ¿sí? Esto lo veo cuando analizo la nube de puntos de ruido, que también lo veo en este módulo que es Vario 2D, ¿sí? Me da la opción de saber cuál es la mitad de esa distancia máxima, ¿no? Bien, ahora luego de haber encontrado estos valores, el número de lag y el lag size, me va a dar un archivo que se llama prueba1.bar. Este archivo se ingresa en el VarioWin en su módulo de mod, ¿no? Y aquí ya voy a poder modelar y voy a poder saber cuál es el tipo eh, de, de semivariograma que voy a usar, ¿no? Y de igual forma, si ustedes desean eh, averiguar más sobre esto, este VarioWin tiene su propio manual, ¿no? Si bien es cierto, es un modelo un poco antiguito, pero tiene su manual. Y ahí están todos los pasos, hasta tiene imágenes, ¿no? Me describe cómo voy avanzando paso por paso, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, yo tengo un índice que es el Indicative Goodness of Fit, abreviatura IGF, para saber qué modelo voy a seleccionar, ¿no? Usualmente, si acá despliego, ¿no? En la primera estructura, acá puedo seleccionar, por ejemplo, si es que va a ser esférico, si es que va a ser exponencial, si es que va a ser gaussiano, ¿no? Entonces yo voy a dar clic en Best Fit y me va a dar un valor para este IGF, ¿no? Este IGF yo debo anotarlo para que luego compare, ¿no? A ver,
¿Cuál modelo esférico, gaussiano o exponencial tiene el menor IGF? ¿Sí? Y según eso yo voy a seleccionar mi semivariograma teórico. Bien, esa es una manera de calcular ese semivariograma. ¿Sí? Ahora, otra manera un poquito más sencilla es, y automatizada ya por así decirlo, es haciendo uso de la galería de PyCry de Python. Bien, PyCry nos da ya las funciones y con las cuales yo puedo programar para ingresar mis datos y luego obtener eh, el semivariograma, miren, en la siguiente ventana. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo las funciones tipiadas. Este es el script en Python. Y entonces, por ejemplo, en la parte de arriba ustedes pueden ver, dice variogram model esférica, variogram model exponencial, ¿no? Entonces aquí eh, cuando yo en el código le pongo un michi o un numeral, significa de que eso solamente va a ser texto. En este caso yo lo que estaba haciendo es usar el modelo gaussiano y estaba calculando su error cuadrático medio, ¿sí? Es decir, en este caso yo voy a comparar estos semivariogramas a partir del error cuadrático medio, ¿sí? Y de igual forma, el que tenga menor error cuadrático medio será el que yo vaya a escoger. Bien, en la ventana de la derecha vemos el resultado de este código, que es, por ejemplo, la latitud, la longitud del punto, me da el error relativo, ¿no? En porcentaje, y me da el clic valor, significa, bueno, este ya sería el valor aplicando kriging, ¿no? Que kriging es la metodología, o mejor dicho, el modelo que usamos para interpolar datos, es decir, el valor predicho, ¿no? Ahora sí, ¿en qué consistiría esta columna de error porcentual o error relativo, ¿no? El error relativo, pues, es qué tanto se aleja el valor predicho del valor medido, ¿sí? Yo monitoreé un valor y quiero saber qué tanto se aleja el valor predicho. Y entonces a partir de ahí calculamos un error, ¿no? Aquí más abajo ya tengo lo que es el SM, ¿no? En este caso me salió 14.09. El error cuadrático medio. Entonces, luego de esta etapa de ya saber cuál es el semivariograma que yo voy a usar, ahora voy a mi herramienta QGIS o ArcGIS para poder hacer la interpolación de datos. ¿Bien? Ahora, bueno, en este slide lo que tengo es QGIS y, por ejemplo, lo que estoy haciendo es eh, hacer mi shapefile de puntos, ¿no? Es decir, mis puntos de monitoreo de ruido los quiero representar gráficamente en un archivo de shapefile. ¿Bien? En la izquierda, no se confunda, en la izquierda es un pantallazo de cómo yo debo ingresar mis datos al QGIS y en la derecha yo lo estoy proyectando pero en ArcGIS. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos de igual forma, ¿no? Tengo una columna para darle la etiqueta de punto, si es el punto 1, 2, 3, ¿no? Tengo la columna con los datos de la coordenada este, de la coordenada norte y el valor de nivel de ruido, ¿sí? Ahora, ¿cómo ingreso mis datos? Aquí me va a pedir coordenadas del punto. En el valor de X yo debo colocar los valores de este botón. Como ven aquí me da es como una flechita negra hacia abajo. Significa de que es desplegable. Ahí yo puedo seleccionar. Entonces ahí yo selecciono este. En el Y field, pues, en el campo Y, yo selecciono norte, ¿sí? La zona, bueno, si estoy trabajando en Lima, en el distrito de San Isidro, reviso mi mapa de UTM y estoy en la zona 18 sur, ¿no? Selecciono esa zona 18 sur. Bien. Ahora el archivo en un inicio ha venido separado por punto y coma, entonces por ende yo selecciono punto y coma, ¿sí? Es un archivo .csv, coma separated, ¿no? Bien. Así lo tengo que ingresar al QGIS. Y luego ya me va a dar como resultado, pues,
la proyección, los puntos. Hay otra forma también de hacerlo en el ArcGIS. De igual forma se puede hacer con un archivo CSV, pues, ¿no? Y se proyecta. Bien. Entonces, ya tengo mis puntos. Necesito también lo que serían los límites de mi zona de estudio, ¿sí? A este archivo yo le voy a llamar estos límites, por ejemplo, de San Isidro, ¿no? Algo así. Aquí lo podemos ver en chiquito, ¿no? Que es como un polígono de color medio verde, ¿no? Este polígono, pues, son los límites distritales de San Isidro, a grosso modo, ¿no? Bien. Luego, para que yo haga la predicción, como les decía, voy a usar la herramienta CRI. Y abajo, como ven, dice Advanced Parameters. ¿Qué significa eso? Son los parámetros avanzados. O sea, yo tengo también la capacidad de escoger mi semivariograma y ingresar qué valores va a tener, ¿no? Miren, acá me dice el lag size. Ya había calculado también el lag size anteriormente en el VarioWing. Acá selecciono el rango. Acá selecciono el partial seal. El PS no es más que la meseta y le resto lo que sería la pepita, que es el nugget, ¿no? Sí. Eso está en inglés. Bien, entonces major range es el rango, partial seal es la meseta parcial, ¿no? Sí. Y el nugget es la pepita. Bien. Ahora, como yo quiero que esta interpolación lo haga con límites de San Isidro, yo en Environments voy a seleccionar como máximo que lo haga dentro de esos límites, ¿sí? Los demás valores los podemos dejar por defecto. Ah, y me olvidaba, al inicio tenemos que seleccionar el archivo de puntos. Y el Z valor, pues es los niveles de ruido, ¿no? El LAEQ, ¿sí? Bien. Esta opción de aquí que dice Output Surface Raster es para ver dónde voy a guardar mi archivo que va a salir en formato raster, ¿no? El archivo en formato raster es un archivo de píxeles, ¿no? Que contiene, en este caso, los valores, ¿no? Ya interpolados. Ah, ya. Acá tengo una pregunta. Eh, esta ya la había respondido, finalizado y... Ok. Bueno, la diferencia entre el VarioWing y el Python, eh, en el último estudio que he realizado, pues me ha sido mucho más fácil hacerlo con Python porque prácticamente yo ya tenía escrito todo el código y solamente ingresaba mis datos y me entregaba el, el resultado, ¿no? Por así decirlo, porque me entrega un Excel donde tengo el error relativo, me entrega el valor predicho, ¿no? Y también puedo calcular los parámetros de semivariograma, ¿no? O sea, en temas de practicidad es eso, ¿no? Ahora, no he encontrado lo que es bibliografía y también sería un punto muy bueno de estudio comparar, ¿no? Este IGF, que también tiene su fórmula, el que usa el VarioWing, y compararlo con el error cuadrático medio, ¿no? Y ya cuando yo haga mi interpolación, ¿no? Saber cuál de estos dos me entregó un semivariograma y que tenía más error, por así decirlo, ¿no? Sí, que sería más conveniente. Porque al final lo que nosotros queremos es que nuestro mapa de ruido ambiental pues, sea representativo, tenga el menor error posible, ¿sí? Ya. Entonces, luego de aplicar la herramienta CRI, arriba tengo el resultado, ¿ven? Esto que parecen, que son así como círculos de colores, ¿no? Esto ya es mi superficie de niveles de ruido, ya lo tengo interpolado, ¿bien? Y por aquí tengo ciertos rangos, ¿no? Ahora, estos rangos pues no los puedo usar así como están porque yo más adelante voy a comparar con el ECA, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy usando el ECA de 70, ¿no? Como un punto de quiebre, por así decirlo. Porque, por ejemplo, yo acá tengo valores de 66 a 67 y les estoy asignando un valor entero de 66, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Para este intervalo utilizo el mismo.
el mínimo, el mínimo, ¿no? Entonces, como el 70 va a ser mi valor de quiebre, ¿sí? Mi 70 que es el ECA, ¿no? Entonces, yo voy a usar 69 y ya luego me paso a 71. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo valor pues que está por encima de 70, ya lo considero como 71, porque supera el ECA, pues, ¿no? Entonces, para fines de este estudio, 70.5, 70.2 son 71, superan el ECA, ¿no? Bien. Y así continúo, de 71 a 72, 72, 72, 73, 73. ¿Bien? Ya, bien. Luego, ahora ya tengo en esta imagen, mire, con estos colores, lo que tengo es mi archivo de raster está reclasificado, ¿no? Y lo tengo por valores enteros, ¿no? Este archivo lo puedo pasar a un archivo de shapefile, es decir, de geometría, ¿no? Por vectorial. Entonces, ¿con qué herramienta lo hago? Lo hago con raster to polygon, ¿no? Ingreso mi raster y luego elijo dónde lo voy a guardar, ¿sí? Y me va a dar este archivo que está por aquí abajo, ¿sí? Esa es la representación. Aquí ya lo tendría como, como shapefile, ¿bien? Ahora, recomendación aquí, para que no les dé error en las siguientes etapas, usamos la herramienta reparar geometría, ¿sí? Aquí. Siempre hagamos esa herramienta porque me anula valores de shapefile nulos que estén por ahí y geometrías que no estén bien dadas para que lo repare el software, ¿no? De manera automática. Luego de ya tener ello, voy a intersectar todas esas superficies de niveles de ruido, los voy a intersectar con su respectiva zona de uso de suelo, ¿no? Con la herramienta intersect, ¿no? Aquí yo estoy ingresando estos dos shapefiles, ¿no? Y luego selecciono pues dónde voy a guardar mi archivo, ¿no? De intersección. Entonces, todos estos pasos, pues, para obtener este mapa de ruido, ¿no? Ahora aquí el mapa, pues, ya ha sido más trabajado, ¿no? No es, en un inicio, pues, me va a entregar todo el mapa de un solo color, pero con las herramientas del ArcGIS o del QGIS, de simbología, de grilla, ¿no? Voy a poder trabajarlo, le puedo ingresar un membrete, ¿no? Puedo ingresar una leyenda, puedo ingresar una regla de escala, ¿no? Y así para que sea más atractivo el mapa y más entendible, ¿no? Entonces, miren, en este mapa ya yo lo tengo separado por zonas de protección especial, de zona comercial y zona residencial, ¿no? Ahora, ¿por qué no tengo otra zona? Pues es porque la zonificación de uso de suelo no me da otro tipo de zona, entonces solo estoy trabajando con estas tres zonas de aquí. ¿Ya? Ahí también tengo como parte de la leyenda el ECA, ¿no? Es justo lo que les decía, ¿no? Hay un ECA 70, ¿no? Que lo uso como punto de quiebre. Y como los puntos no han sido, pues, eh, no he tenido valores como de 60 o de 50, no los he usado como puntos de quiebre. Bien. Entonces, resultados del estudio. En un primer momento, los puntos de monitoreo de ruido son comparados, las mediciones, ¿no? Según zona con su respectivo ECA, ¿no? Y en la comparación, como dice la definición del ECA, pues determinamos si hay o no, mejor dicho, si existe o no riesgo, ¿no? Entonces, si supera la medición al ECA, pues decimos que sí existe riesgo, ¿no? De otra forma, no habría riesgo, ¿no? En general, para estos 54 puntos, hubieron 83.3% del total existía riesgo. Estos serían los resultados, por ejemplo, para ese conjunto de puntos, ¿no? Aquí tengo el cálculo de la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, ¿no? La kurtosis, asimetría. Bien, y la kurtosis o estos coeficientes se comparan para saber cómo se distribuyen los datos, ¿no? La kurtosis, aquí tenemos los tres tipos de kurtosis. La simetría, tenemos los tres tipos de simetría, negativa, positiva o simétrica, ¿no?
¿no? Una distribución simétrica de puntos, ¿no? Aquí tenemos un diagrama para ruido, ¿no? Aquí están los parámetros ya calculados. Como vemos, en el diagrama no hay valores atípicos. Por aquí tenemos lo que es el cálculo, ¿no? Del semivar. Aquí se puede ver lo que es el semivariograma experimental, ¿no? Es decir, el ploteo de los pares de puntos que yo tengo para mis datos, ¿no? Y aquí ya yo voy haciendo el análisis de los semivalogramas, ¿no? Entonces aquí cada semivarograma tiene su gráfico y tiene su IGF, ¿no? Entonces como vemos, hasta el momento el IGF menor es del esférico, 0.14, ¿sí? En este caso trabajé con el modelo esférico, ¿sí? Y también pues tengo caracterizados sus parámetros, ¿no? Nube, rango, SIL, lag, número de lags, ¿ya? Bien. Luego, eh, ya haciendo un análisis ya de lo que sería la cantidad de área, ¿no? Que supera el ECA, por ejemplo, según zona de protección especial, tengo que el 100% supera el ECA, ¿no? Para lo que sería la zona residencial, 100% también supera el ECA de 60, ¿no? En la zona de uso comercial tenemos un 45%, ¿no? 45.3, que supera el ECA de 70, ¿no? Es decir, los valores en general han estado eh, relativamente mayores a 60, ¿no? Luego tenemos un gráfico de barras para saber qué valores son los que predominan. Tenemos en general que los valores han sido de 69 decibeles, 68 decibeles, ¿no? En general han sido esos los valores que han predominado. Sí, aquí también podemos ver en la zona residencial se concentra entre 69 y 71. En el caso de la zona comercial, 70, 71. Y entonces, como resultado pues, de todo este análisis, llegamos al mapa de ruido, ¿no? Conclusiones. Del análisis estructural se concluye que siendo el IGF 0.14477 para el modelo gaussiano, el IGF para el modelo exponencial, el IGF para el modelo esférico sería el más eficiente, ¿no? Para realizar el análisis de riesgo por ruido diurno, ¿bien? Por tener menor IGF. ¿Qué otra conclusión tenemos del estudio? Que el resultado de la predicción espacial se concluye que en las zonas residenciales los niveles de ruido están por encima del ECA, lo cual implica riesgo. Asimismo, en las zonas de protección especial, ¿sí? Que superan en su totalidad el ECA, ¿no? El gráfico de barras también habíamos hecho la lectura de los niveles que son predominantes, ¿no? Como el 69 decibeles, 68 decibeles. Ahora, recomendaciones. La Municipalidad de San Isidro destaca en la Ordenanza 478 la importancia de proteger, defender, conservar y mantener las áreas verdes, ¿no? Para mejorar la calidad ambiental de las diversas zonas del distrito. Existe evidencia de que las áreas tupidas de vegetación arbórea con hojas anchas y densas pueden mitigar de manera considerable los niveles de ruido. Es decir, la vegetación pues sirve una especie de pantalla para mitigar el ruido que se genera por las vías, las grandes avenidas, ¿no? De tal forma que el suelo de las mismas influye en las frecuencias bajas, ¿no? Y el cuerpo, como son las ramas y corteza, ¿no? Repercute en las frecuencias altas, ¿no? Por ello se recomienda el incremento de áreas verdes. Y ahí la importancia de las áreas verdes, ¿no? Vegetación arbórea. En las zonas como de protección especial y también que sería residencial para reducir ese 100%. Otra recomendación para la reducción de los niveles de ruido es el uso de paneles conformados por espuma de poliuretano expandible. Esto ya sería una especie de acondicionamiento, ¿no? En ciertos lugares como hospitales, asilos, ¿no? Lugares donde el ruido pues afecta de una manera mayor.
y incide, ¿no? mucho más en el estrés de las personas que se encuentran en sus lugares. Además, ya que solo se poseen puntos de monitoreo de ruido en un área central del distrito, ¿no? Ahora, en un estudio reciente que estoy realizando de igual forma para San Isidro, hablo mucho de estos puntos de monitoreo de ruido y cómo se relacionan a reducir el error relativo, ¿no? Porque en las zonas en las que yo tenga mucho error relativo, significa de que debo aumentar los, los puntos de monitoreo de ruido o desplazar los mismos para obtener un mayor alcance. Claro, muchas veces pasa de que tengo puntos de monitoreo de ruido que están muy cercanos, ¿no? Entonces, abarco menos espacio para poder hacer la interpolación. Bueno, hasta el momento no sé si habrán consultas para poder revisarlas. Ah, ya, bueno, vamos a responder. Bueno, como parte de los informes de monitoreo de ruido que he estado viendo para los 21 y 2022, eh, nos indica de que normalmente el ruido de las avenidas es producto de el mal uso, por ejemplo, de la bocina, ¿no? De los carros. De igual forma, cuando tenemos horas puntas, pues la mala distribución de lo que podrían ser los semáforos también incrementa la contaminación sonora, porque donde haya una gran cantidad pues, de tránsito vehicular, pues de hecho que se incrementa el ruido, ya sea por el ruido del motor mismo o por el uso de las bocinas, y entre otros factores también está la actividad comercial, ¿no? Y eso también está reportado en los informes de monitoreo que reporta trimestralmente San Isidro. No sé si de saludos, estimado. Quisiera saber si de parte del moderador podemos, en caso quieren ver un ejemplo algo más práctico, como para aprovechar el tiempo. Ajá, claro. Podría, para el mapa de ruido, ok, ok, tenemos otra pregunta. Para el mapa de ruido también se consideró la forma del terreno, vista que la propagación del ruido podría variar si en caso de edificios o otros elementos. Ah, mira, en este caso no he usado esa variable que sería eh, la topografía, ¿no? Esa sería la topografía. L- No lo he usado en este caso, pero sí hay bibliografía. Por ejemplo, hay un software que se llama SoundPlant que sí usa la topografía para considerarlo como una variable más, ¿no? Y también hay estudios que hablan de este software de SoundCloud para incluir a la topografía del terreno. Pero no, en este caso, para este mapa de ruido no se realizó. Sí, por favor, los que faltan registrarse hagan uso del registro de asistencia. Podría hacerles con el tiempo que aún tenemos eh, un ejemplo o mostrarles el código del PyDrive, ¿no? Vamos a chequear. Me da un momento para acceder al software.
Esto, por ejemplo, para yo hacer uso del Python, lo que hago es entrar a lo que es el entorno de Google, que es el Google Collaborative, y lo hago en una hoja que está configurado para hacer uso de Python. Bien, eh, sí se puede apreciar, ¿no? ¿Me pueden confirmar eso en los comentarios? Ok, ya. Entonces, yo en esta columna donde dice archivos, aquí voy a cargar mi archivo de Excel de formato, por acá, ¿no? Bien. Tiene que ser en formato CSV, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy usando una función para que se lea como CSV, ¿no? Pero puedo hacerlo como Excel también, ¿sí? Acá tendría que cambiar la función. Entonces yo cargo mi dato. Aparte también tengo que cargar el archivo son unos dos archivos que se llama GeoPlay y los modelos de GeoStats. ¿Sí? Esos dos modelos deben ser importados. Más arriba, más arriba tengo que instalar el PyCry y los modelos de Geostat. Esos dos archivos se pueden descargar de la página de PyCry. Sí. Aquí más arriba, bueno, este código no lo tomé en cuenta. Esto es más que todo para hacer rosas de viento. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Tengo que cargar el archivo de PyCry, tengo que cargar el archivo de CSV, ¿no? Y entonces luego le voy a dar en continuar en esta flecha. ¿Ven? Aquí, como ven, el código ya está configurado para que me lea las coordenadas como este norte, me lea la columna ruido, ¿no? Que lo tengo como LAQ. Y luego lo que hace es me entrega una lectura de, por ejemplo, la data de ruido, ¿no? Aquí yo le he puesto data new ruido head que me muestre 5 datos, son los primeros 5 datos. Luego también puedo hacer esto se vendría a ser, este es mi diagrama o mejor dicho, estoy ploteando los puntos, ¿no? Aquí están las coordenadas, X y Y, ploteo mis coordenadas, ¿no? Para tener un archivo también de esto. Luego por aquí tengo la función para interpolar. Miren aquí me da como resultado, ¿no? Es similar a lo que hacíamos en el ArcGIS. Aquí me da estos valores, ¿no? Va a ser la predicción de manera puntual. En este caso lo hace de manera puntual porque como, como vieron, pues yo quiero que me dé el valor predicho, pero exactamente en el punto donde se ha monitoreado. Aquí yo tengo una herramienta también para lo que es probar varios modelos, ¿no? Como les decía, pues no solamente existe el modelo gaussiano, el esférico o la exponencial, también está el modelo de potencia, el modelo lineal, el modelo de efecto de agujero, ¿no? También puedo generar una grilla. Bien. Luego, antes de pasar pues a la función ya del variograma, necesito generar estos dos filas, esta fila sobre todo, estas dos filas de código, ¿no? Una para generar una lista de datos, ¿sí? Y otra para tener ya lo que vendría a ser el modelo de variograma, ¿no? Aquí podemos ver, esto vendría a ser el semivariograma experimental, pues, ¿no? El ploteo de los puntos. Entonces acá lo que tengo es el código para lo que vendría a ser el modelo de semivariograma. Entonces, como les decía, ¿no? Cuando yo borro el asterisco activo, según yo vaya a usar, si voy a usar el modelo lineal, o el modelo gaussiano, o el esférico, ¿no? Y aquí yo le estoy diciendo que me entregue el variograma, que me entregue como una tabla con los errores, ¿no? Aquí está el error conceptual, el valor predicho, ¿no? El trig valor. Y por aquí ya tengo el error cuadrático medio, ¿no? Que va a ser mi indicador para saber cuál de estos pues voy a usar, ¿no? Aquí tengo
Esta función, el ok.mariogram model parameters, me va a devolver como un array, es un tipo de formato también, me va a devolver los parámetros, ¿no? Que si mal no recuerdo, pues este es el, el P es el partial seal, la meseta parcial, este vendría a ser el nugget y este era el rango. De igual forma, miren, aquí si yo pongo pycry documentación, semivariogram parameters, nos dice también el orden en el que salen estos parámetros. Miren, variogram models, referencias, ¿no? Miren, sí, aquí están, ¿no? O sea, el PSIL, que es la meseta parcial, el rango, y el nugget, que sería la pepita, ¿no? Aquí de igual forma. Para el modelo lineal, pues me va a dar la pendiente, ¿no? En todas estas 72 páginas, pues me van a describir cómo yo eh, interpreto estas funciones, ¿no? Y cómo debo redactarlas. Bien, entonces aquí yo lo que he hecho es para dar una sola, por así decirlo, una sola corrida de los datos. Lo que he hecho es primero poner lineal, esférico, ¿no? El mismo código, pero en varios variogramas, ¿no? Varios tipos de variogramas. Ya para ir calculando lo que vendría a ser mi SM, ¿no? Mi error cuadrático medio y sus parámetros. Todo esto yo lo debo pasar a una tabla para luego comparar, ¿no? Y saber con cuál me voy a quedar, con cuál de los semivalorados. ¿Bien? Ok. Bien, hasta ahí, no sé si tendrán alguna otra duda. Ok, aquí hay una pregunta. Están consultando. Basándose en sus resultados, ¿cuáles serían las mejores soluciones en caso se superan los ecos de ruido en zonas residenciales, sobre todo en horario nocturno? Mm, Bueno, en un primer momento, pues el objetivo de un mapa de ruido es tener un diagnóstico, ¿no? Si bien es cierto, eh, este diagnóstico a futuro me va a servir para compararlo. Por ejemplo, si es que tengo que usar tales medidas, me es viable, tengo un presupuesto, ¿sí? Si mal no recuerdo, también hay una norma que me habla de planes y me da una estructura, ¿no? Para implementar planes de mitigación. Yo creo que si elaboro un plan y como tú me consultas, ¿no? Para una zona residencial, pues, en una zona residencial tendría que aplicar pues, el tema de la vegetación, ¿no? O una medida normativa, ¿no? Regular, eh, no sé, por ejemplo, lo que es los niveles de ruido, ¿no? Hacer una especie de número para hacer denuncias, ¿no? De tal forma que de manera normativa, pues uno pueda multar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El exceso, ¿no? de ruido, sobre todo en zonas residenciales. Pero así como tal, con estos resultados, yo lo veo como para implementar áreas verdes, de tal forma que yo pueda acondicionar, ¿no? las vías principales. Más que todo para ellos sería. Y ver, pues, ¿no? Pues a partir de un plan,
ver la disponibilidad de presupuesto, ¿no? Para implementar ese plan. Esto va muy de la mano con las municipalidades, ¿no? Yo quizás como ciudadano, lo haría más que todo en, en función como de avisar, no vigilancia y emitir es como hacer una denuncia ambiental, ¿no? Doy aviso, ¿no? Tengo tanto ruido y solicito pues que se haga una evaluación. No sé si tienen alguna otra consulta. Aquí alguien está levantando la mano. Ah, Julio Coveñas. No sé si podrías. Ya. Bien, en caso creo que ha quedado todo bastante claro. Eh, ¿Dónde está la moderadora? Vamos a ver si es que continuamos o cerramos ahí la ponencia. Bien, ingeniero, creo que ya no hay más preguntas. No sé, ya sería el término de su exposición. Pero acá dice, ¿cuándo es obligatorio realizar este estudio? Nos dice Luis. Oh, ya. Ok. A ver, vamos a responder estas dos preguntas. ¿Cuándo es obligatorio realizar este estudio? Ya mira, el marco normativo actual no me obliga a hacer este tipo de estudios. Y como verás, si tú revisas la bibliografía, tesis o también informes, casi nadie hace uso de esta metodología. Y pues de hecho no es obligatorio porque la idea es generar un diagnóstico, ¿sí? Ahora, si, no sé, gobierno regional o yo creo que a nivel macro, ¿no? Para hacer planificación, ahí debe hacerse uso, pues, de esto, ¿no? No está normado para que sea obligatorio. El protocolo de monitoreo de ruido en la última hoja como anexo nos da pautas para hacerlo, pero no me dice que es obligatorio, solamente me da las pautas, ¿sí? ¿Algún software de modelamiento de ruido en tiempo real? Bueno, todavía no he visto software de modelamiento de ruido en tiempo real, eh, pero sí sería necesario aplicarlo, por ejemplo, a estudios de tipo longitudinal. Porque hace poco quise hacer también un estudio de ese tipo, donde necesito, por ejemplo, data de 24 horas continuos, ¿no? Y entonces, pero el software eh, pero bueno, con el Soundplan se puede hacer también este modelamiento de gran cantidad de datos, ¿no? Ok. Bien, no sé si hay más preguntas. Bien, yo creo que ya están atendidas todas las respuestas, todas las preguntas, ingeniero. Sí, ok. Ya no hay otra más. Creo Ya. que ya estamos finalizando o damos por finalizado este evento. Eh, Les puedo dejar mi Al correo. final tendrá su número y su correo, ¿verdad? Por cualquier otra consulta. Sí, no hay problema. Ahí les dejo mi correo. Ahí está. Pueden copiar el correo del ingeniero, por favor. Sí, antes de que se cierre la sesión. Para Sí. cualquier consulta, sí, no hay problema. Me escriben O ahí. igual le paso por el chat, ingeniero, a los participantes, no hay ningún inconveniente, si es que se cierra ya la sesión. Ya. Ok, bien, ya lo copió, parece, José Carlos. Bien.
Dice, ingeniero, un practicante de ingeniería química también puede hacer prácticas de supervisión ambiental de ruido. Eh, claro, lo que pasa es que para hacer supervisión ambiental de ruido, uno tiene que, bueno, primero tiene que ser capacitado y luego haces el estudio, ¿no? El protocolo de monitoreo de ruido es el manual para hacer el monitoreo de ruido. Ahora, ya con estos datos, ya tú haces la supervisión, ¿no? Y dependiendo, ¿no? De en qué municipalidad, distrito o gobierno regional te encuentres, si es que hay que sí, siempre es así, o sea, si es que hay una normativa, ¿no? Sacan una normativa eh, para aplicar, no sé, pues ciertas multas, ¿no? Entonces también debes capacitarte en eso, ¿no? Cómo aplicar la multa, bajo qué estándar se aplica, ¿no? Y entre otros, ¿no? Y en qué casos, ¿no? Porque deben haber casuísticos, ¿no? La Municipalidad de San Isidro tiene también su norma para aplicar ciertas multas, ¿no? A lo que es ruido ambiental. Sí, bien. No sé si hay otra pregunta por ahí. Sí. Ya, yo creo que no hay otra pregunta, ingeniero. Con esto damos por finalizado este evento. Agradecer muy cordialmente su participación, ingeniero, por su apoyo a este comité y pues a nombre del ingeniero Lubin Aguado que preside este comité, la disculpa del caso que él no ha podido participar el día de hoy por motivo de trabajo, pero estamos muy agradecidos, ingeniero, de haber escuchado su magnífica exposición y espero que haya cubierto todas las expectativas de los participantes. Y a los participantes, una vez más, agradecer pues la asistencia a este webinar y nos encontraremos en una otra oportunidad en nuestro próximo evento que tengamos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Ingeniero, no se olvide de pasarme el PPT, por favor, si fuera tan amable, por correo para enviarle a los participantes. Ok, listo. Gracias a todos. Listo, muchas gracias. Hasta una otra oportunidad.